de Dios y la patria, iniciamos esta sesión. Muy buenas tardes, estimados senadores, señor ministro, al equipo que la acompaña, nuestra abogada que me invita hoy, doña Ana María Gallardo, y Muñoz Gallardo. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, presidente. Han ingresado a la comisión un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.325 para ampliar el plazo de privación de libertad para la materialización de la expulsión administrativa correspondiente al boletín 15.87906 con urgencia calificada de suma. Ese proyecto lo que hace es extender el plazo de la ley a 5 días. Además, se ha presentado un proyecto de ley de los honorables senadores señor Coloma y señora Esberger y señora Galilea y Gunchumilla, que modifica diversos cuerpos legales en materia de asignación de locales de votación y establecimiento de un procedimiento de reclamación para los casos que indica, correspondiente al boletín 15.976-06. Además, se han recibido del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia una indicación al proyecto de ley que modifica la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo indígena y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de incorporar al pueblo Selman entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado, que se encuentra en tabla para el día de hoy, acompañado de su informe financiero. Además de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria, en que informa los documentos recepcionados durante el mes de mayo, relativo a las obligaciones de información establecidas en la Ley de Presupuestos. Y por último, la Contraloría General de la República, que informa respecto al requerimiento señalado en la 03 de la partida 0401 de la Ley de Presupuestos. También es un oficio de información de la Ley de Presupuestos. Se encuentra presente el señor ministro, secretario general de la Presidencia. ¿Hacemos pasar a la gente que lo acompaña? Desarrollo Social, perdón. Sí. Y familia. Y además, doña Ana María Muñoz, que está especialmente invitada a esta sesión. Gracias, don Juan Pablo. ¿Puntos varios, señores senadores? Bien, entonces, el trabajo de hoy contempla dos proyectos que, de no haber inconveniente, deberíamos votarlos hoy. Vamos a partir por el boletín 12.862-17, proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.253 y que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el fin de incorporar al pueblo Selknam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado, correspondiente al boletín ya antes mencionado, con urgencia calificada de simple. Para esos efectos, el acuerdo había sido de votar hoy en particular, ¿cierto?, después de la indicación que se acaba de presentar y que vamos a comentar en detalle. No obstante, señor ministro, antes de ceder la palabra a usted, nos ha pedido la abogada Ana María Muñoz hacer una presentación. No sé si don Juan Pablo le manifestó que tenemos un tiempo agotado. Le invitamos para luego proceder a escuchar al ministro respecto a la indicación que ha ingresado el Ejecutivo y procedemos a votar. Tiene usted la palabra, doña Ana María. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, presentarme, soy Ana María Muñoz Gallardo, pertenezco a la comunidad Selknam Telcacher, soy abogada y en este momento agradezco la invitación que me hizo acá el senador Velázquez. Agradezco también a Claudia Mix, quien ha iniciado todo este tema e impulsado este proyecto. Y también quiero agradecer en particular acá al ministro Jackson y darle nuestro apoyo en el sentido de que como comunidad Telcacher también estamos preocupados inmensamente por el reconocimiento de nuestro pueblo, pero en el resguardo de la cultura, en el fomento de ella también, y estrictamente necesario establecer los parámetros y los alcances que podría tener este reconocimiento. Debemos medir cuál será su efecto y quién entrará en este proyecto. Nosotros, como descendientes directos del pueblo Selknam,
debemos resguardar el ingreso de personas que no pertenecen a la cultura y luego que estos estén exigiendo derechos que no corresponden. Dicho esto, creo que este es un tema muy delicado, muy sensible y muy serio para nuestra comunidad. La comunidad Telcácher, los integrantes de esta comunidad la mayor parte son jóvenes que trabajan en la defensa de la cultura, reivindican el lenguaje, reivindican la cosmovisión y establecen generalmente formas de vida de acuerdo a la cultura Selknam. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace mucho tiempo existe la lucha por la forma de no ser visible. Lo que pasa es que el pueblo Selknam por muchos años, por décadas, ha sido invisibilizado. El pueblo Selknam no es el del año cuando entró en vigencia, no en vigencia, sino cuando entró este proyecto de ley. Ahí no se inicia la lucha al pueblo. El pueblo Selknam del año 2005 que está haciendo diferentes actividades para poder lograr y resistir bajo esta forma de negación sistemática de decir están extintos. También la comunidad Selknam Telcácher estuvimos en la defensa de nuestro pueblo y se instauró una norma de reconocimiento en la Comisión Política de Estado de la anterior Convención Constituyente, cuya norma fue ganada y establecida, reconociendo el pueblo Selknam de manera constitucional. Lamentablemente sabemos todo lo que ha pasado el 4 de septiembre. ¿Cuál es mi alcance con esto? Demostrar que existimos y que jamás hemos estado extintos y que jamás vamos a aceptar ser invisibilizados cultural y socialmente. Como mujer Selknam y abogada, me toca hablar sobre también la ley 19.253, que si bien se promulgó el año 1993, fue modificada y se crea la Corporación Nacional de Derechos Indígenas, donde ingresa el pueblo de Aguita y el pueblo Coya. Luego tenemos nosotros el convenio OIT número 169, ratificado y vigente en Chile del año 2008. En su artículo número 1, en la política general de este convenio, establece que los pueblos de países independientes considerados indígenas por el hecho son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en la época de la conquista o colonización. ¿Qué más anterior que el pueblo Selknam? Nosotros tenemos más de 10.000 años de existencia y es paradójico porque un pueblo tan antiguo esté solicitando permiso para ser reconocido a una nación que no tiene más de 213 años. Volviendo al convenio 169, acá establece claramente quién son los pueblos originarios y podemos establecer el respeto, la promoción de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y destacar en ellos el derecho a decidir si queremos vivir de acuerdo a nuestra cultura, costumbre o cosmovisión. Un Estado no nos puede dirigir cómo queremos vivir nuestra cultura. En los distintos artículos de la Constitución actual podemos encontrar varias mociones mencionadas con respecto a los derechos o los tratados internacionales. Acá en el artículo 5, inciso 2 de la actual Constitución, abro comillas, es deber de los órganos del Estado respetar, promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Con esto quiero dejar establecido que es deber del Estado, entregar las herramientas necesarias
para que se cumplan y se garanticen los derechos de los pueblos originarios, cualquiera sea su situación económica, cultura o política. Como deber del Estado, es un tema de obligación y no es un tema de capricho. Las normas están dadas a nivel internacional y a nivel nacional. El Estado, el gobierno, no puede desconocer estas normas. Si pasara esto, la ley 19.253 se encontraría en una situación de ser inconstitucional. Nada más que agregar, muchas gracias. Gracias, doña Ana María. ¿Sí, algún comentario, señores senadores? Agradecemos su presentación y su interés por ser parte de esta discusión. Enseguida les entregamos la palabra al señor ministro y respecto a los acuerdos que habíamos tenido hace un par de semanas y la indicación que ustedes han ingresado. Señor ministro. Gracias, doña María. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora, a los senadores. Creo que la sesión pasada ya se tuvo bastante, bueno, y ahora se suman también argumentos de por qué creo que se va generando un consenso en cuanto al reconocimiento del pueblo Selknam. El acuerdo que habíamos tomado la vez pasada es que el Ejecutivo iba a trabajar en una indicación que fue enviada por oficio a la Comisión, en la cual pudiéramos armonizar de alguna forma la propuesta que venía incorporado el concepto pueblo y cómo hacerlo extensivo a la redacción que está en el inciso segundo del artículo primero de la ley 19.253. Por lo tanto, nosotros, si quieren, procedo a leerlo, pero la justificación es variada, es extensa, básicamente no solo a través del convenio 169 de la OIT, sino también de los propios textos aprobados por este Congreso Nacional, tanto a nivel constitucional, en los procesos en los dos procesos constitucionales, como a nivel legal, legislativo y también normativo. Abundan las referencias a los pueblos indígenas o pueblos originarios y por lo tanto es una nomenclatura, una concepción que ya se utiliza en nuestro ordenamiento jurídico y por lo mismo trajimos una indicación que lo que hace es reconocer eso sin eliminar lo que existe ahora, que es también las etnias indígenas. Por lo tanto, básicamente nosotros incorporamos en el encabezado del inciso segundo la idea de que, abro comillas, el Estado reconoce como principales pueblos o etnias indígenas de Chile a los, y ahí empezamos a enumerar, los mapuche, aymara, rapanui o pascuense, atacameño, quechua, coya, diaguita, chango del norte del país, Cahuáscar o Alacalufe y Yamana o Yagán de los canales australes y Selknam. Punto seguido. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo de acuerdo con sus costumbres y valores. Esa parte se mantiene. Lo único que hicimos fue mover donde salía pueblo arriba para que todos los pueblos puedan ser considerados como tales. Esa es la indicación del Ejecutivo. Gracias, ministro. Estimados senadores, senadora, ahí está la propuesta que nos hace el Ejecutivo en razón de lo que habíamos encargado, discutido en la última comisión, y el acuerdo era que hubiese el menos espacio para la... Sabiendo, y acá una opinión muy personal, entendiendo que creo que no acabamos con esta conceptualización, no acabamos el tema, no agotamos el tema, porque no obstante es debatible. Muchos de los temas son bastante debatibles dependiendo de los estudios o la forma en cómo miremos. Recordemos que cuando estamos junto a los pueblos originarios, nos referimos mucho a ellos de comunidades, por ejemplo, y comienza a variarse. Pero hemos buscado, yo creo, una forma, que es lo que queríamos en cierta medida para no complicar este proceso en el que estamos, no solo que afuera del pueblo Selknam, sino que de tener una discusión muy presente, muy latente.
Así que no sé si los señores senadores, el señor secretario, pues, si no, para proceder a votar en particular no correspondería, ¿sí? Presidente, mandé a pedir fotocopia para que lo tengan en papel, Ya, porque bueno. la indicación tiene dos partes, la indicación del Ejecutivo. En la primera parte dice al título del proyecto, para reemplazarlo por el siguiente. Sobre el particular debo hacer presente que el proyecto actualmente no tiene un título. El oficio recibido por la Cámara de Diputados con la iniciativa dice, aprobado el siguiente, proyecto de ley, artículo único, agrega el inciso segundo, artículo primero y sigue a continuación. La denominación administrativa que sea arriba es la que opera cuando ingresa a la oficina aparte, pero el Ejecutivo es libre de publicarlo con el nombre que le parezca a los senadores, que le parezca conveniente en su momento, entonces no parece necesaria la primera parte de la indicación. No sé, ministro, ¿está de acuerdo? Acá está el oficio. Sí, entiendo. Lo sustantivo... ¿Por qué estoy confundido? No sé. Sí, pero ¿no es coincidente con el título que está arriba? Entonces, ahí lo tiene el ministro para la izquierda. Una es la denominación administrativa, que es la que está arriba, la tramitación del proyecto. Ujú. Y el proyecto de ley, probablemente, si usted lo ve, no tiene título. Ajá, la moción. Claro. Lo que se aprobaría, donde dice proyecto de ley, hacia abajo, eso es la ley. Hasta el momento. No tiene un título, a eso me refiero. No es necesario cambiarlo si no lo tiene. ¿Ustedes pueden publicarlo con ese nombre? Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Ok. Ya. Es que... Ya, Sí. perfecto. En segundo lugar, presidente, lo que hace la indicación respecto al texto vigente en la página 2 del comparado que ustedes tienen a la vista, es que donde dice etnias indígenas, el Estado reconoce como principales etnias indígenas, el Ejecutivo pone que diga como principales pueblos o etnias indígenas. Y más adelante, elimina la expresión las comunidades Cahuasca o la Calufe. Y agrega Selman al final de esta oración. Y no sé si les parece preferible hacer esas modificaciones puntuales o reemplazar el inciso. No sé qué opinan los señores senadores. Perdón, me indica, que el título corre por cuenta del Ejecutivo. Exacto, no es necesario modificarlo Ya. porque no tiene. Ya, no lo considero. Claro. Y lo segundo es, no sé si reemplazar el inciso completamente o simplemente introducir las modificaciones correspondientes. Ahí están en amarillo las modificaciones, senadores. Sí. A mí me parece que la indicación del Ejecutivo contempla lo que habíamos acordado en la reunión pasada. ¿Ah? Sí. Sí. Esa es la... También me parece. Es mal, o sea, nosotros en vez de hacer varias votaciones, mejor hacerlo todo uno solo. Ese era el principio que estaba hecho. ¿Les parece? Como si los consideramos en su conjunto esta indicación, la esencial para lo que nos estábamos convocados hoy día. Sí, por favor. No, queda exactamente igual. Si lo único que cambia es en la primera línea, la indicación a mano derecha dice pueblos o etnias. Anteriormente decía simplemente etnias. Y en la quinta línea dice las comunidades y eso se elimina porque quedó todo como pueblo y etnias. ¿En votación entonces? Procedamos. El reemplazo del inciso. Senador Bianchi. A favor. Senadora Araya. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. Entonces aprobado por unanimidad 4-0. En particular, hago presente que este proyecto se envía, su trámite continúa en la Comisión de Derechos Humanos. Así está acordado desde el inicio y posteriormente tiene trámite en la Comisión de Hacienda. Porque la indicación del Ejecutivo señala que no impone mayor gasto fiscal, en tanto los programas y beneficios destinados a pueblos indígenas se realizarán con cargo a los recursos y dotación vigentes. El informe financiero. Porque Hacienda va cuando implica mayor gasto o cuando es administración financiera o presupuestaria. Y esto es administración presupuestaria. Ya, un trámite. Sí. Bien. Bueno, sí, senador Pedro Araya en el palabra. Gracias, presidente. Relacionado con este tema, por su intermedio, quisiera pedirle al ministro Jackson que dos cosas. Que revisando la página web del Ministerio de Salud, cuando uno entra a la OIRS, hay una parte que permite identificarse como pueblo originario. Cuando uno revisa ahí, por ejemplo, no está el pueblo de los Changos, que me lo hicieron presente, y bueno, en el caso del pueblo de Selma no es que sea reconocido. Y lo segundo,
que me hizo presente una profesora del Colegio San Luis de Antofagasta, que en los planes y programas del Ministerio de Educación se sigue señalando que el pueblo Selman es un pueblo extinto. Entonces sería bueno que se empezara a cambiar ese tema desde ya con el Ministerio, a fin de que en los planes y programas del próximo año se empiece a modificar esto que se le están enseñando a los niños en la básica de nuestros colegios. Eso, presidente. Gracias, senadora Daya. Sigue, presidente, la palabra. Muy bien. Muchas gracias, lo tomo y voy a comunicarme tanto con MinSal como con Mineduc por estos temas. Lo que sí tengo la duda de si es que este proyecto en su trámite por la Cámara fue o no a Hacienda. Vamos a revisar, pero tengo entendido que no, porque no... No tenía patrocinio ejecutivo. De hecho, precisamente que sea administración financiera, yo entiendo que el Ejecutivo le ha prestado su patrocinio en esta instancia, por lo cual se salva cualquier discrepancia sobre Claro, o sea, nosotros estamos indicando, precisamente porque es un patrocinio, sin embargo, el informe financiero dice que no involucra mayores sí, recursos. lo que pasa es que en todas las normas, particularmente esto es muy visible en la ley de presupuesto, toda indicación que implica mayor gasto es iniciativa Claro, por ejecutiva. supuesto. Y también toda aquella que significa reeducación presupuestaria, modificación presupuestaria. Lo dice el informe financiero, que los recursos O sea, dice dice el presente proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal, que No es la irroga primera mayor parte. gasto En tanto, los programas y beneficios destinados a pueblos indígenas se realizarán con cargo a los recursos y dotación vigentes. Para los años siguientes, en tanto personas que provengan del pueblo Selman pueden tener la calidad indígena en los términos de la ley 19.253 y los programas y beneficios destinados a pueblos indígenas se financiarán con cargo a lo que establezca la ley de presupuesto del sector público respectivo. Es decir, en el momento que esto salga ley, el pueblo Selman tiene derecho a acceder a estos fondos y por lo tanto a administración financiera presupuestaria. Ya. No están hablando de aumentar, sino más bien de dónde es el fondo para financiar las acciones. Retribuciones puede ser. No es aumento, no es aumento. ¿Y qué? Una, Sí. No es aumento, sino Igual es administración financiera. Bien. una duda ahí para sí, entender ministro. quizás la diferencia de criterio que hay entre la Cámara y acá. ¿Cuándo un proyecto no requeriría pasar por Hacienda bajo ese supuesto? Yo entiendo que el Hacienda como hecho ministro ha prestado patrocinio a este proyecto de ley. De hecho, si no fuera así, y me hubiesen consultado, yo tendría que decir que era inadmisible porque establecía una administración financiera presupuestaria. La Cámara no lo vio así, por lo tanto pasó, y aquí está solucionado el problema con su patrocinio y la indicación. Lo que me imagino que esto es como la interpretación del 65 numeral 2 de la Constitución, ¿no? Respecto a la admisibilidad de los proyectos y la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, tengo entendido que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que lo que se refiere es que cuando el gasto asociado a un proyecto es indirecto, es decir, no, por ejemplo, aumentar una pena, ¿no? Cuando alguien aumenta una pena o crea una tipificación de un delito, la verdad es que el gasto es indirecto porque hay personas que antes no requerían asistir a la justicia o tener una pena en una cárcel, iniciar un proceso, empiezan a tenerlo. Pero en toda la historia de la ley, esos proyectos no pasan, o sea, uno, no están restringidos a que el Ejecutivo los presente, a pesar de que evidentemente requieren al final un gasto adicional, solo que no es directo. Y en segundo lugar, también esos proyectos finalmente lo que hacen es, de lo contrario, inhibiría la acción parlamentaria. O sea, todo podría decir, tendría iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Los parlamentarios, en la defensa de que puedan existir mociones parlamentarias, trataban de restringir, ¿no?, la aplicación de lo que era el numeral 2 del 65 de la Constitución, y establecer un límite que fuese razonable cuando era un gasto directo, y en este caso también amparado bajo jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero me imagino que será la corporación la que defina si es que va o no a Hacienda. A ver, sería importante dilucidar esta contienda. Lo que pasa es que lo mismo ocurrió la semana pasada, incluso se armó una discusión sobre este mismo punto, que en un proyecto que está en la Comisión de Agricultura se presentó una indicación que decía que no importa mayor gasto, tal cual. Y en la sala se acordó que yo tenía que pasar a la Comisión de Hacienda. Esto fue el criterio ratificado la semana pasada por el presidente del Senado y con acuerdo de la sala. No, por el tema, una cosa de
que los comités habían acordado ponerla en tabla, pero después que lo acordaron, llegó una indicación del Ejecutivo que traía informe financiero. Puede ser eso o puede ser una agricultura. Lo que pasa es que antes de eso no tenía trámite de Hacienda. Yo me recuerdo ese proyecto. Senador Bianchi. Sí, ¿por qué no modificamos, ya que está el Ejecutivo, la indicación y colocar no irroga gasto? Porque en el fondo no es que no irroga un mayor gasto, no irroga gasto porque ya está. Si no es una indicación, Es el informe financiero que le hizo más simple que eso. sí. Y ustedes, Exacto. no es que definan. Ustedes, mientras tanto, pueden pedir a la sala que el informe financiero no se considere. Porque el informe financiero existe, está incorporado en el registro, está en la página web, y ahí la sala decidirá si en este caso va haciendo o no. Yo acá el ánimo. Sí, senador Araya. ¿Existe el informe financiero? Pero que exista el informe financiero no quiere decir que tiene trámite de Hacienda. De hecho, presidente, No tiene ningún sentido, me porque permite, bajo esa lógica, cada vez que, como dice muy bien el ministro Jackson, aumentáramos una pena, tendríamos que ver informe financiero sabiendo cuánta probabilidad de mayor cantidad de reclusos va a haber, y eso claramente es un gasto que no está contemplado. Porque aquí no estamos abriendo nuevos gastos, tampoco estamos redistribuyendo las plata que tiene el Ministerio en la CONADE. Ministro. sí, lo que pasa es que según el nuevo instructivo presidencial para la creación de indicaciones, toda indicación tiene que venir con un informe financiero, lo que no significa que signifique mayor gasto, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que, para llegar con una indicación y que la SECPRES nos autorice a ingresarla, tiene que venir con informe financiero, lo que no quiere decir que por eso sea ni algo, claro, es un procedimiento interno nuestro, no quiere decir con eso ni que sea una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ni tampoco que tenga que irrogar mayor gasto. Pero quizás se pueda zanjar a nivel de comités para que esto se zanje en algún momento, así todos los secretarios también tienen una dirección. Claro, que queda la salvedad hecha, eventualmente si a futuro llega a... ¿les parece votarlo? Bueno, ya se votó tal como se ha manifestado, pero teniendo presente que si aparece alguna salvedad, ya sea a nivel de comité o incluso en la sala, entre comillas, estamos advertidos, ¿no? En el ánimo, veo al secretario, de perfeccionar el acto en sí mismo, eso es lo que observo. Pero como nuestra voluntad, ¿cierto?, es también la búsqueda de no aparecer tramitando, colocando más obstáculos en este camino, procedamos como lo hemos hecho. No, en todo caso, no estamos ante una situación límite tremendamente complicada, sino por el contrario. Entonces... Bueno, cumpliendo con respecto a este punto, ¿cierto? Para lo que habíamos sido convocados, es despachado a la Comisión de Derechos Humanos y teniendo muy presente este debate interesante, porque el ánimo es el Ejecutivo de agilizar, nuestra voluntad de agilizar, y también el señor secretario de perfeccionar cada acto. Así que se va despachado con los votos de los 4 presentes. Muy bien. Gracias, ministro. Perdone, presidente, Sí, solo claro. pedirle que, dado que este es un tema que ha sido bien fundamentado acá y que me imagino que también lo va a haber, que ustedes le puedan colocar cierto grado de urgencia, porque es un proyecto simple, pero que igual es muy valorable, en mi opinión. ¿Cierto? Ah, qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al ministro y a quien ha sido parte de este punto. Pasemos al segundo punto que nos convoca don Juan Pablo. El segundo punto de la tabla corresponde al proyecto de ley iniciado a moción del honorable senador señor Velázquez y señora Sepúlveda, que modifica la ley que señala en que la ciudad en que debe celebrarse la sesión del Congreso Nacional con objeto de permitir la realización de sesiones de la Sala del Senado en regiones, cuáles las condiciones que indica. Respecto a este proyecto, la Comisión, en sesión de 26 de abril, aprobó por unanimidad en general el proyecto y solicitó a los miembros de la comisión que tuvieran observaciones sobre el mismo que le hicieran presente vía indicación. Hasta el momento no se han presentado indicaciones, entonces correspondería discutirlo en particular, votarlo en particular esta iniciativa. ¿Pueden hacerla en este minuto o ampliar el plazo? Sí, se había entregado un plazo, no obstante, si efectivamente hay intención de presentar alguno, lo ampliamos.
Si no, lo despachamos a la sala y eventualmente ahí se va a provocar algún debate, porque cuando tuvimos acá al secretario del Senado nos hizo alcance bien interesante en términos del costo que esto implicaría. Entonces el proyecto plantea 2 veces al año salir a regiones, y por los valores nos llevó a pensar a ver si manteníamos las 2, podría ser una vez, pero eso es debatible aquí en la comisión como también en la sala. Y luego otro alcance que había es respecto al número de senadores parlamentarios que podrían convocar a una sesión especial, y el proyecto plantea de al menos 2 senadores. A algunos les podría parecer que eso es muy poco y podría producirse, entre comillas, una competencia y quizás elevar ese número. Recuerdo que eran como las 2 advertencias que se nos hacía. Y lo que no también me quedó claro, presidente. Sí, senadora. ¿Se acuerda que también lo... Efectivamente, sí. Sí, era prudente mantener la mayoría simple o colocar algún quórum distinto. Así que no sé si nos damos un plazo. ¿Lo habíamos dejado para hoy, secretario? Ya había vencido hace un par de semanas. Claro. Se me fue. Sí, sí. Porque, perdone, presidente, pero yo creo que el proyecto a mí me gusta y creo que abre un espacio y se acuerda que incluso discutimos el tema de las licencias y varias cosas cuando nos dio la oportunidad usted con la senadora Sepúlveda de ver este tema, que yo creo que nadie está en desacuerdo. No sé qué opinan los colegas, porque hay cosas acá que quizás debiéramos afinar un poco con las indicaciones, no sé, o usted está de acuerdo con pasarlo. No, Yo debo pedir las disculpas sí, porque yo no me recordé que estábamos fuera de plazo, porque a mí me interesa que el proyecto se apruebe en sala, para ser bien franca, porque a mí me parece es bueno que el reglamento del Senado vaya incorporando, vaya modernizándose en muchos aspectos, y este es uno de ellos. Entonces, me gustaría que hubiera como reclamo en la sala que pudimos haberlo subsanado nosotros en una... Entonces, la otra semana tenemos sesión. ¿Les parece que sea, mire, después de la... No, incluso la otra semana yo no tengo problema. Digo de la regional, para que agotemos de tal manera que, llegando en ese momento... Votemos. Exacto. ¿Les parece, señores senadores? Señora Araya, Bianchi... Sí, porque hay que... ¿Ah? Ya está. Muy bien. Sí, por favor, adelante. Como está esta cosa instalada de que tal vez Congreso funcione en Santiago y irnos de acá, yo creo que eso va a propiciar que vamos para regiones y el resto lo hacemos en Santiago, y eso no me gusta mucho. Y por todo el movimiento que hay que hacer, yo creo que las comisiones es perfecto que funcionen, aunque cuesta mucho que funcionen, se pongan de acuerdo. Entonces, la sala aún más, viendo el ejemplo cómo funcionan las comisiones que a veces no han podido simplemente ponerse de acuerdo, creo que hay que verlo. Bueno. Sí, o sea, ¿nos puede dar la fecha del plazo que daríamos para...? Si lo desean ver el próximo martes. A la vuelta a la región sería... 27. Martes 20. El 27 26 es feriado. El 27 feriado, 27 va a ser complicado. ¿El 27 regional? Sí. No, lo que pasa es que hay un feriado el 21 y hay otro feriado el 26. Sí. Entonces, en el fondo estarían a Matacaballo haciendo la explicación. No sé, dos El feriados. 4 de junio. 4 de julio. Martes 4 de julio. Ese día... ¿Y el 26 la regional? lunes 3. Lunes 3. Buena idea. Sí. El próximo miércoles. Sí, el lunes 3 y se vota en el 4. Ahora, mayor importancia para nosotros que la independencia es que el 4 de julio también es el aniversario de la creación del Congreso. El día martes 13. El día martes. Entonces, para el día lunes 3. ¿ya? Para el día lunes 3 de julio. Ya, mediodía, 2. Ya está. Muy bien. ¿Y se va a hacer eso? Fuera de micrófono, propongamos. ¿No? Sí, bueno, la indicación entonces quedan establecidas como plazo final, sí, el 9-13 y el 4 votamos en las condiciones que esté el proyecto, porque la legítima diferencia acá la continuamos discutiendo en la sala, si el ánimo era que llegara un poco más robusto el proyecto, como hemos acordado nosotros. Muy bien. Así es. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.